doctor Juan Carlos Jauregui, adelante, tiene toda nuestra atención con la primera conferencia. Si gusta usted mencionarnos el título directamente para que nos abra un contexto también de la misma conferencia. Adelante, doctor, tiene toda nuestra atención. Compartir pantalla. ¿Se ve? Sí se ve, doctor. Adelante, puede. Bien, buenos días. Muchas gracias. Bueno, la presentación está escrita en inglés, pero para facilidad de todos los participantes, la haré en español. El tema de la presentación es la estimación de la interacción rueda-riel usando datos de vibraciones y, bueno, nos vamos a referir a un caso práctico. Este trabajo lo desarrollamos el doctor Luis Morales Velázquez de San Juan del Río, la maestra Adriana Jiménez Sánchez, que está colaborando con nosotros en Ciudad de México, y un servidor. Voy a tratar de mantener el tiempo de la presentación para no atrasar más el tema del programa. Bien, bueno, ¿cuál ha sido la motivación de este trabajo y por qué traerlo a colación a este congreso? Pues parte de muchos aspectos. Bueno, uno de ellos es la experiencia que tuvimos, el grupo que estuvimos colaborando con el Metro de la Ciudad de México, en identificar modelos que nos permitieran ver el comportamiento dinámico y la interacción entre la vía y la rueda. Y esto va a sonar un poquito repetitivo, pero es un fenómeno bastante complejo. No hay en la literatura y mucho menos los desarrollos tecnológicos disponibles. Aparentemente la tecnología está conocida, pero tiene muchísimas implicaciones que no permiten necesariamente poderlas hacer de implantación fácil. ¿Y a qué me refiero? El conocimiento del estado de una vía, y digo, no somos nosotros expertos en la parte férrea ni en la parte de ingeniería de vías, tiene una complicación dinámica y una complicación de combinación de esfuerzos en el contacto entre la rueda y el riel. Y bueno, todo el mundo oyó el accidente tan trágico que hubo el mes pasado en la línea 12 de la Ciudad de México. Ahí les pongo una imagen de una simulación que hizo el New York Times, donde pues este no es un caso exclusivo del país, sino que despierta interés a nivel internacional. Y independientemente de todas las cuestiones de política que puede haber alrededor, una de las cosas que es fundamental es poder tener sistemas que nos permitan monitorear las condiciones de las ruedas y de los rieles y poder establecer esquemas para determinar la vida remanente de tanto del material del tren como de la vía, además de lograr poder ver que el pasajero vaya con tranquilidad y de manera confortable. Actualmente en casi todos lados, y se me olvidó poner otra nota que también es interesante, mucha de la identificación depende tanto de la inspección visual que se hace cotidianamente en la vía y bueno, llevan un sistema de monitoreo, es un carrito que no pesa, que va midiendo varias cosas, el perfil y una serie de inspecciones visuales y varios sistemas. Sin embargo, hace unos meses en Alemania, en uno de los trenes de alta velocidad, descubrieron que una persona con mucha perversidad había
quitado los clavos que unen al riel con los durmientes. Todo el mundo está familiarizado con esas piezas. Ahorita lo vamos a ver rápidamente. ¿Y cómo se dieron cuenta? Se dieron cuenta porque el conductor del tren notaba un ruido al pasar por ese lugar. Quiere decir que no tenemos sistemas sofisticados y de ahí empezamos con este estudio. Como les decía, las características importantes de las cargas dinámicas están relacionadas con la vida útil del riel, con la deterioro y deformación de las ruedas, especialmente cuando tenemos rueda metálica, con todos los componentes hacia el tren y con todo lo que es el confort. Y eso, el confort, es una característica muy importante, porque cuando nosotros nos subimos en un transporte público, en particular cuando nos subimos en un tren o en un metro, estamos condicionados y sabemos que el sistema nos va a llevar a tiempo y seguros. Y esa es una condición que todo el personal que está detrás, llevando a cabo el mantenimiento del tren, tiene que asegurarse de esas dos condiciones. Son dos condiciones críticas. Ustedes se paran en la terminal y saben que el tren va a llegar a una cierta hora y esperan que los deje en la siguiente terminal en la que se van a bajar a la hora que ustedes preveían. Esa es la confiabilidad en el servicio. Y por otro lado, pues esperan llegar vivos, ¿no? Cosa que no pasó en la línea 12. Y también tenemos condiciones críticas, tanto lo que es la seguridad de la estructura, los descarrilamientos, que esos hay pocos, pero que llegan a salir, y bueno, pues las posibles fallas en la infraestructura. Ahora, ¿qué se necesita para lograr poder hacer un sistema de monitoreo que nos permita no tener que hacer tantas inspecciones visuales y estar seguros de que las mediciones que se están haciendo sobre la vía sean efectivas? Para ello, bueno, primero vamos a ver cuáles son los efectos que tiene el tren sobre el riel. Y aquí pueden ver algunas de las fallas locales que se presentan, donde vamos viendo ondulaciones que se van haciendo. Esta ondulación se debe al vaivén. Si vamos en una vía recta, el tren hace un vaivén y ese vaivén nos puede predecir estas marcas. Ahora, este fenómeno no está tan fácilmente descaracterizado. No sé si tengo apuntador. Bueno, no importa. No sé si se ve mi cursor, pero este es un primer fenómeno que no está tan fácil. Este otro que vemos de este lado tiene también un poco de corrugación y tenemos aquí las fallas típicas por picadura, y esto, bueno, viene asociado precisamente a las deformaciones locales que sufre el tren, digo, la rueda y la vía, y están asociadas a un famoso fenómeno de los esfuerzos de contacto de Hertz. Por otro lado, tenemos otro ejemplo de corrugación. Tenemos cuestiones anormales en la vía que son naturales de la construcción, pero que nos generan impulsos o picos cuando pasamos un tope. Hagan de cuenta que en el coche pasamos un tope, bueno, pues toda la dinámica del coche se ve movida. Lo mismo sucede en un tren. Cuando pasamos las separaciones, y si estas separaciones están desalineadas o se han movido, nos generan un problema. O cuando tenemos cambios de ruta, aquí tenemos lo que es un cambio de dirección en la vía y aquí tenemos un cruce de vías. Todas estas modificaciones más elementos externos nos van a producir impulsos y picos en el tren que van a generar cargas dinámicas sobresalientes. Lo que les comentaba de las duras del riel al durmiente, estos son los clavos que está pulsando en Alemania para provocar un descarrilamiento. Afortunadamente no lo logró. Bien, ahora, ¿qué hicimos y de qué se trata todo este trabajo? Primero, gracias a los desarrollos de la facultad, pudimos tener un sistema de monitoreo móvil, un sistema de monitoreo remoto. Este es un desarrollo que hizo el doctor Luis Morales en San Juan del Río y que nos permite, con toda la tecnología de la electrónica, de la gran experiencia de la facultad, medir, por un lado,
las aceleraciones ortogonales. ¿Qué quiere decir? Medimos en la dirección de marcha, o en este caso sería la dirección X, en la dirección lateral, es los movimientos cuando entra una curva o cuando tiene un vaivén, y los brincos hacia arriba y hacia abajo. También nos permite medir los 6 grados de libertad, tenemos un giróscopo, y bueno, tenemos también manera de medir la velocidad con la que va circulando el tren. Esta es la base de información elemental y la más simple que podemos contar para poder hacer el sistema de monitoreo al que estamos presentando en este trabajo. ¿Cómo hicimos el procedimiento? Bueno, ustedes pueden ver aquí que el sistema se montó en la parte inferior del chasis del buggy de varios trenes, hicimos mediciones en varias rutas, y una vez que se montó y se aseguró que tenía un enlace rígido con la estructura, se hicieron recorridos del tren y se fueron midiendo continuamente la información. ¿Cuál es la ventaja de este sistema? Que una vez que se enciende, empieza a grabar toda la información y nos permite tener prácticamente los datos de un recorrido de un tren durante toda su jornada, es decir, de que sale en la mañana de los talleres a que regresa en la noche a los talleres. Entonces, la información, una vez registrada y grabada por el sensor, pues nos permite analizar el viaje y ir seccionando los tramos de interés de la ruta. La cantidad de datos que se genera, pues son varios millones de datos, y el procesamiento, bueno, pues requiere de muchas estructuras de análisis. Bien, una de las grandes características que ha dificultado el estudio del comportamiento de las estructuras a partir de la medición de vibraciones es el hecho de que tenemos 3 tipos de ondas. Tenemos bueno, en realidad son 4. Tenemos un registro en el que nos establece el comportamiento de la dinámica del cuerpo rígido, es decir, cómo se está moviendo el tren como si fuera un cuerpo solamente rígido. Después tenemos otra forma de las señales en la que tenemos curvas sobrepuestas, señales sobrepuestas en las que tenemos un comportamiento armónico, comportamientos no armónicos y, por supuesto, comportamientos no lineales. Sin embargo, ese comportamiento que tenemos en la parte, vamos a decir, del tren o del vehículo, no necesariamente es la que está experimentando la interacción entre la rueda y el vehículo. Y por lo tanto, gracias a una experimentación que pudimos hacer y que ahora vamos a reforzar con una nueva área de experimentación que se está instalando en el biotecnológico, encontramos una correlación entre los movimientos de cuerpo rígido del tren y la fuerza que se desarrolla en la vía. ¿Qué sucede? Nosotros podríamos suponer que la fuerza en la vía pues era simple masa por aceleración, pero no es así. No es así porque la deformación local de la vía, lo que es su deformación como una viga apoyada sobre soportes flexibles, nos genera una curva como la que tenemos en esta figura. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, a partir de esta curva y de entender que en este espacio, al pasar el tren, presenta una vibración, pudimos encontrar una función de transferencia que nos permite predecir la interacción entre la vía y el tren. Para ello, bueno, pues hicimos uso de herramientas sofisticadas, de las más modernas, como es la descomposición empírica de modos o el Empirical Mode Decomposition. A partir se basa de una herramienta que son los modos intrínsecos o las funciones de modos intrínsecos. Entonces, con esto pudimos desagregar las señales que están asociadas solamente con el movimiento de cuerpo rígido, que son las que nos producirían la fuerza dominante, de las funciones periódicas, que es la vibración propia
del tren. Por otro lado, también vimos el perfil de velocidad. Aquí vemos el perfil de velocidad entre dos estaciones, casi 240 segundos en recorrer, cómo acelera, desacelera, acelera, desacelera, hasta llegar al final. Esto también nos permite identificar otro tipo de fallas en el tren. Para resumir el efecto de las vibraciones sobre la estructura, bueno, tenemos dos tipos, una asociadas al desplazamiento del tren, que son producidas por las desviaciones o los equipos montados en la vía, las juntas, los cambios de vía, los ángulos en las ruedas, perdón, en las rieles, cuando tenemos durmientes sueltos y cuando tenemos sensores a lo largo del tren. O sea, todos los instrumentos que están montados en la vía nos van a generar una señal asociada al desplazamiento. Y por otro lado, vamos a tener señales asociadas a la rotación de la rueda, a la velocidad de la rotación de la rueda, que es el desbalanceo, el movimiento cicloidal. Cada vez que da una vuelta, la rueda vuelve a generar un pico, y todo lo que son las armónicas asociadas a la velocidad de la rueda. En ese sentido, cuando nosotros aplicamos la función de transferencia al movimiento de cuerpo rígido del tren en un recorrido, y aquí estamos hablando de un recorrido de 3 kilómetros, podemos encontrar, y este ya es la fuerza en la interacción que se obtuvo de la función de transferencia. Entonces podemos ya ir localizando tramo a tramo a lo largo de todo el recorrido cómo va comportándose la fuerza dinámica en la vía. Aquí cabe destacar el paso que tenemos entre cada una de estas señales es un durmiente, y el número de datos que tenemos entre durmiente y durmiente sobrepasa los 250 datos para poder tener una reproducción de la señal. Entonces estamos hablando de archivos altamente grandes con una gran cantidad de datos. Después también hicimos análisis utilizando los espectrogramas. Estos se produjeron con la función continua de wavelets, utilizando una función madre de Morlet. Y bueno, aquí cabe resaltar cómo en esos 300 segundos vamos viendo la velocidad del tren. Aquí podemos ver cómo se reproduce casi idéntico la velocidad, y estas son las señales asociadas a el tren, y aquí podríamos observar una segunda armónica. Sin embargo, más arriba, las señales vibratorias están asociadas con los movimientos naturales del cuerpo o las frecuencias naturales. Observar las altas frecuencias, algunas podrían estar asociadas al desplazamiento de la rueda, la rotación de la rueda, pero en general vamos a encontrar pues están asociados los propios de la infraestructura, de la estructura del riel. Bien, para ir cerrando rápido la presentación, creo que ya me queda muy poco tiempo. Este es un ejemplo de la zona donde fue el accidente del tren, donde tenemos los diferentes elementos que componen la vía. Y aquí, si bien eran picos muy grandes, acá tenemos otro pico, como la estructura es esta zona de aquí, esta zona montañosa de los datos, presenta cambios fuertes o fuerzas importantes en la vía. Y también nos podemos ver que esto debajo de este valor es el peso del tren que estaría haciendo la fuerza, y es un dato que pues realmente no nos genera mucha información. Finalmente,
¿Cuál es el objetivo? El objetivo es lograr crear un tablero de volumen, pasa el tiempo. Entonces, se tomaron 9 secciones, quiere decir que es el trayecto entre 9 estaciones continuas. Aquí, en este caso, solamente tuvimos mediciones de 4 días, son muy pocas, pero ya podemos empezar a ver las tendencias que va teniendo la fuerza vibratoria en el punto de interés. Eso nos permite ubicar una semaforización de vista rápida en un mapa a lo largo de la trayectoria del tren. Esta es la ruta real del tren. Y podemos identificar aquellos puntos de interés donde vamos teniendo valores que sobrepasan. De la misma manera, vamos desagregando la información. Estos son los 4 días que se midieron y vamos viendo cómo los datos nos van generando perfiles a lo largo de todo el trayecto y para poder hacer estas predicciones con mayor exactitud. Por supuesto, requiere instrumentar los trenes y requiere ir generando los algoritmos para que la base de datos los pueda desarrollar de la manera más rápida, velocidad. Para que ustedes se den cuenta, la falla en la línea roce, pues, analizando la información disponible en los periódicos y en internet, nos hace pensar que es a un incremento en el peso del tren. Los trenes originales estaba diseñada la vía para trenes originalmente que pesarían menos de un 75% de los trenes que se montaron. Y por otro lado, errores en la construcción de las soldaduras. Entonces bajó el factor de seguridad y prácticamente llegó a tener un factor de seguridad 1 y por ese tramo pasaron aproximadamente 1 millón de carros de tren y pues ahí se vino la falla. Para concluir, las estimaciones de la fuerza usando vibraciones es posible. Para ello tenemos que tener una muy buena validación de la función de transferencia que nos permita identificar cómo es la fuerza en la vía y cómo esa fuerza se sube a la rueda. Y nos permite hacer estimaciones tanto de las fallas en el tren, de los cambios en las estructuras, como de las fallas en los rieles. También tiene la gran ventaja de que es un método muy simple, de bajo costo, y que nos va a permitir detectar las fuerzas dinámicas en lugar de utilizar equipos ligeros que no nos pueden ver con todo el peso del tren el comportamiento de la vía. Para ello, pues es posible crear, como ustedes vieron en la figura anterior, mapas que nos permitan hacer sistemas de monitoreo para sistemas de transporte, para rieles o para tranvías o sistemas de metro. Y bueno, con eso concluyo mi presentación y tenemos algún minuto, no sé, doctor Gonzalo Doctor, Macías, para las preguntas. le agradecemos mucho la presentación. Ahorita estamos ya un poco cortos de tiempo. Sí, Vamos claro. a dar oportunidad de una sola pregunta para darle la oportunidad. Si alguien desea hacer alguna pregunta, puede hacerlo a través del chat y aquí se la pasamos directamente al doctor para que pueda responderla. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta, algún comentario. Si no fuere así, entonces, doctor, ¿podría presentarnos de manera rápida nuevamente dónde están sus datos de contacto ahí por si alguien desea enviarle algún correo? ¿Tenía en su presentación? No los puse en la presentación, pero se los escribo Ah, ahorita en pues, el chat.
Sí, sí, está bien en el chat, está bien, para que si alguien desea tener más información acerca del tema, pueda hacerlo. Bueno, muchas gracias, doctor. Al contrario, por Eh, la invitación a ustedes. ahí lo tenemos en el chat. El doctor Manuel Toledano los felicita también a todos por el trabajo. También hace un momento se me pasó leer algunos textos también del doctor Manuel, donde también hace el comentario, ¿no? Felicidades a todos, todo el equipo de diseño por la edición del libro que hace unos momentos estuvo presentando. Muchas felicidades a todos los autores. Agradecer al equipo de diseño editorial, Soid y Dani en especial, por todo su trabajo, enhorabuena. El doctor Juan Carlos en su momento también nos hizo el comentario de una muestra de devolver a la sociedad el conocimiento que generamos en la facultad. Hay que seguir publicando los libros. También el doctor Manuel Toledano nos hace mención de que pues, todo nuestro departamento de diseño editorial de la Facultad de Ingeniería, mi reconocimiento por todo el trabajo. Bueno, pues muchas gracias, gracias a todos.